renta básica universal, estamos hablando de eso, concretamente, ¿no? Que toda la población tendría acceso a esa renta básica. Y, en consecuencia, ahí hemos apuntado pues, a una serie de colectivos muy menores, en términos de lo que sería el cómputo de ahorro, pero que, insisto, tienen un mensaje pedagógico al respecto de la universalidad que tendría esta renta básica. Hemos apuntado también, muy en términos pedagógicos, un epígrafe de 50% de ahorro en administración, cuando esto probablemente podría ser un valor mucho más elevado, pero lo hemos situado ahí para que aparezca y para que se tenga claro que si se pudiera o si consiguiéramos implantar este modelo, pues también habría un claro ahorro en términos de lo que es la administración de muchas prestaciones que actualmente se conceden y, sobre todo, un ahorro muy importante en lo que sería la administración tributaria del Estado, de nuestra administración. Ese valor, o 92.000 millones de euros, lo tendremos en cuenta más adelante para poder ejecutar nuestro modelo de financiación. Hemos dicho también que nuestro modelo de financiación va a basarse en una reforma del IRPF. Bueno, pues aquí vamos a dar las 6 características fundamentales en las que se fundamenta esta reforma. Un primer punto importante, porque puede ser en algún momento para algunos colectivos controvertido, es la integración de la base del ahorro en la base general. Dejar que o hacer que el actual sistema impositivo en términos de IRPF deje de ser un modelo dual, que grava las rentas de capital por un lado con unos tipos mucho más reducidos que lo que se basa o que en lo que se grava a las rentas provenientes del trabajo, de las actividades económicas, etcétera, etcétera. Los 4 puntos que vienen a continuación, 2, 3, 4 y 5, son consecuencia básica de que estamos hablando de una renta básica y que, por tanto, todas aquellas cuestiones que contempla el IRPF como medidas para combatir una cierta inequidad horizontal y vertical deberían desaparecer, porque precisamente la renta básica va de alguna forma a equilibrar toda esta cuestión. Por lo tanto, estamos hablando de todas las compensaciones contempladas actualmente, los mínimos personales, las reducciones, las deducciones, todo esto desaparece. Con lo cual, estamos hablando de una simplificación brutal de lo que sería el actual impuesto. Y quiero hacer también pedagógicamente una mención a esto. Esta simplificación redundaría, cuando cualquier persona tiene que hacer su declaración de la renta, a pesar de que hoy en día hay programas informáticos que nos lo hacen bastante sencillo, pero redundaría en una simplificación brutal de lo que sería toda la liquidación que debe hacerse del impuesto. Las campañas que debe hacer la Administración al respecto probablemente podrían desaparecer en una buena parte y podrían dedicarse, en términos de ese presupuesto, a combatir otras lacras mucho más importantes que tiene esta misma Administración tributaria. El fraude sería probablemente uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta. La última cuestión que apuntamos ahí como 6ª característica es un tipo único combinado con la transferencia de renta básica. Esto puede parecer en un principio un poco impactante, hablar de un tipo único cuando estamos hablando de un impuesto sobre la renta personal, pero fíjense que estamos diciendo combinar este tipo único con una transferencia de renta básica. Y como nos demuestran luego los números que obtenemos,
pues queda bastante claro que el nivel de progresividad, el nivel de redistribución, la disminución de desigualdad que se alcanza con este supuesto combinado es elevadísima. Lo cual no quiere decir que se puedan contemplar, como se expresa también en la nota final de la transparencia que ustedes tienen ahora en estos momentos, que se puedan contemplar otros supuestos en términos de distintos tramos y distintos tipos para también efectuar otras alternativas de financiación basadas en la reforma de este IRPF. Bien, vienen 4 transparencias más que nos sitúan en cuáles son los resultados de la reforma que proponemos. Antes de pasar a detallar esos resultados, dejar claro que en lo que viene a continuación vamos a hablar de situación ex post, suponiendo que estamos hablando de implantación de la renta básica, y vamos a hablar de situación ex ante cuando estamos en la situación actual, sin renta básica. Las 2 primeras conclusiones que podemos obtener son las que aparecen ahora o que ustedes pueden ahora visualizar. Un tipo único del 49% permite financiar la renta básica a los 34 millones de personas que captamos a través de los datos del IRPF. Por tanto, se garantiza esa recaudación y, además, se garantiza también la recaudación actual que se obtiene por IRPF. Además de financiar la renta básica a esos 34 millones, conseguimos también mantener el nivel de recaudación que obteníamos en la situación ex ante. Y con ello garantizamos la quinta característica que habíamos apuntado en un primer momento, es decir, que no se va a tocar ni un solo euro para financiar la renta básica de lo que podríamos en estos momentos denominar, con un cierto eufemismo, nuestro estado del bienestar. Y, por supuesto, también abarca la población que no detectamos en el IRPF. Esos 9,2 millones de personas a los que nos hemos referido en un primer momento, que no podemos captar directamente con el IRPF, también los tenemos en cuenta para financiarles la renta básica con ese tipo único combinado con la transferencia de renta básica del 49%. Por lo tanto, estamos diciendo que con nuestro modelo estamos financiando 43,7 millones de personas con los 2 tipos de renta básica del que hemos hablado. Adultos mayores de 18 años y menores de 18 años al 20% de la cantidad que se otorga a los adultos. Dos flashes más sobre los resultados de la reforma. Un 61,7% de personas mejoran respecto a la situación ex ante. Esto quiere decir que obviamente van a pagar más por IRPF, pero la cantidad que van a percibir por renta básica va a ser superior a su incremento en IRPF. Con lo cual, ese colectivo es el que denominamos ganadores en la reforma. Diremos que el porcentaje aumenta hasta el 75% al añadir a todas las personas que son dependientes de una declaración del IRPF. Como ustedes saben, cuando hacemos la declaración, si es unipersonal, estamos únicamente el que la hace, pero si se trata de una declaración de la que cuelgan hijos, ascendientes, etcétera, pues todas esas personas están contempladas, obviamente, en esa declaración. Bueno, pues cuando tenemos a todas las personas a cargo del declarante, que son, por definición, per se ganadoras, pues la cifra de ganadores aumenta hasta el 75%. Obviamente, vamos a decir que esto no tiene truco, ¿no? Porque parecería que aquí todo el mundo gana, ¿no? Obviamente, hemos de señalar que en los 2 casos, en los 2 supuestos, hay perdedores en esta reforma. Hay un 38,3% de personas perdedoras
y un 25% de personas perdedoras cuando englobamos a todos los declarantes, o todas las personas que cuelgan o que están a cargo de una única declaración. El gráfico siguiente probablemente es uno de los más demostrativos de lo que está sucediendo con esta reforma. ¿Qué tenemos en el gráfico? Bueno, tenemos la proyección de lo que sería la cuota ex post, no sé si en color naranja o como se ve ahora, bueno, un cierto color entre naranja, entre anaranjado, y el color azul, que sería la cuota ex ante, lo que se paga actualmente por IRPF. ¿Qué tenemos en el eje vertical? Bueno, el tipo impositivo que resultaría para lo que en el eje horizontal tenemos segmentado por decilas de población de menos ricas a más ricas. Obviamente hay una parte de la línea anaranjada, una buena parte, una parte muy importante de la línea anaranjada, que tiene tipos impositivos negativos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir sencillamente que la renta básica que perciben les compensa claramente el incremento que tienen en su IRPF. Los más desfavorecidos en términos de redistribución de la renta, los que estarían en la parte izquierda de esa línea, ven ustedes que tienen un tipo impositivo cercano al menos 200%. Y a partir de ahí vamos aumentando y hay un punto en el que las dos líneas se cruzan y ahí es donde, de alguna manera, situamos a los perdedores en la reforma. Por tanto, hay un porcentaje muy elevado de ganadores, hay un porcentaje bastante más reducido de perdedores, lo cual significa que esos perdedores van a perder mucho dinero y que una parte de los ganadores van a ganar una parte importante y otros una parte menos importante. El cuadro que tienen un poco más a la derecha resume un poco lo que sucede en el gráfico. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, tenemos dos cuestiones que sitúan un poco el resultado final. Tipos efectivos por decilas, en cuota ex ante y en cuota ex post. Sin renta básica, con renta básica. Los tipos efectivos son los tipos reales. El tipo marginal máximo en el IRPF, en el periodo que nosotros hemos analizado el impuesto, estaba situado en el 43%, en algunos periodos ha incrementado un poco más. Ven ustedes que el efecto perverso en parte de reducciones o de todo lo que es el esquema liquidativo del impuesto hace que el tipo marginal se aleje del tipo efectivo real que se paga. Por ejemplo, pues las decilas más ricas, en el caso de la última decila que ven ustedes que está repartida en el 5, el 3 y el 2% más rico, pues su tipo efectivo se reduce considerablemente de lo que es el tipo marginal. Pasa del 43% al 28%. ¿Por qué? Pues por efecto de la perversidad que en estos momentos otorga el IRPF en términos, insisto, de reducciones, deducciones o mayoritariamente también por la dualidad del gravamen que tiene para la parte del capital y para la parte de lo que serían pues, actividades económicas, rendimientos del trabajo, etcétera, etcétera. En la columna de más a la derecha que tenemos la situación en términos de tipo efectivo, también por las mismas decilas, cuando acompañamos el tipo único que proponemos en nuestra reforma con la transferencia por renta básica. Ya ven ustedes pues, que pasamos de tipos del menos 200,9% en la primera decila más pobre a tipos del 42,5%, que se acercarían a lo que sería pues, claramente el tipo marginal máximo
que tendríamos en la situación ex ante. ¿Cómo estamos de tiempo? Te quedan poquitos minutos. Venga, pues acabo. Tenemos ahí otro cuadro, muchos números, por tanto pongo los flashes o resúmenes más importantes para que ustedes los puedan leer. En el cuadro tenemos una nueva reproducción de ganadores y perdedores, en azul o en rojo, y además ahora ponemos ganancias totales de cada colectivo, por decilas de renta, de más desfavorecidos a más ricos, y de ganancias per cápita de cada uno de esos colectivos. Bueno, el resumen de los resultados yo diría que está en el tercer y cuarto flash, donde lo que vemos es de que, obviamente, no todo el mundo gana con la reforma. Hay unos colectivos que se ven mucho más favorecidos con esta reforma y que el grueso de la financiación corre a cargo de lo que sería, como ven ustedes, la última decila, la que está segmentada en los tres porcentajes del 5, 3 y 2% finales. Y un último cuadro de resultados, porque también creo que es muy importante. Al inicio hemos puesto una fotografía del actual IRPF, ahora ponemos una fotografía donde en parte hay elementos del actual IRPF y donde además tenemos resultados de la situación ex post. Por tanto, siempre renta ex ante sin renta básica, situación ex post con renta básica. Bueno, hemos hablado antes de una situación de desigualdad importante medida a través del índice de Gini. Vemos como la renta ex post, cuando se transfiere a la renta básica, consigue una reducción muy importante. El 0,41 en el índice de Gini se rebaja al 0,25 en el índice de Gini cuando comparamos renta bruta y renta ex post. En la parte más derecha del cuadro, cuestiones un poco más técnicas, pero que resumen el grado de progresividad y redistribución alcanzado en la reforma o antes y después de la reforma. Y ven ustedes pues, que los índices denominados de progresividad aumentan considerablemente con la reforma y los valores del llamado efecto redistributivo, lo que se consigue al aplicar un impuesto sobre la redistribución de la riqueza, pues es muy importante en la situación ex post, cerca del 11%, que prácticamente triplica, o entre un 2,7 o 2,8 de más, de lo que se consigue en la situación actual del IRPF. Bueno, y con esto creo que he conseguido resumir un poco lo que queríamos explicar y obviamente habrá debate y habrá tiempo si han quedado dudas y tienen comentarios a hacer cuando hayan terminado mis compañeros. Muchas gracias y adelante. Vale, eskerrik asko, Jordi. Orain, Luisek hartuko du hitza. Luis, cuando quieras.
Bueno, ya veis que he puesto un título un poco provocador porque parece que sean incompatibles y no lo son. Bueno, buenos días. Gracias por invitarme. Hace un mes y medio estuve aquí en una conferencia ecosocialista, o sea que los que estuvisteis, no sé si hay muchos, que levanten la mano los que estuvieron escuchándome. Bueno, veréis que algunas transparencias son parecidas, no exactamente iguales, pero algunas sí, y algunos de los comentarios también, porque de hecho voy a hablar básicamente de lo mismo. Pero bueno, hemos incorporado alguna transparencia, alguna información adicional. Bueno, esto es lo que se llama la gráfica del elefante, de un economista bastante famoso, Branko Milanovic, que lo que hace es ordenar las rentas del mundo de 0 a 100, tal como ha hecho Jordi antes, ¿no? Y esto es el eje horizontal, y en el eje vertical lo que les ha variado la renta a todos los habitantes del mundo en los últimos 20 años. Lo que vemos es que a la izquierda, ¿no?, que los pobres más pobres, ¿no?, los que están en la decila de 10% más pobre, prácticamente no se les ha incrementado la renta, pero que luego hay una gran cantidad de población, ¿no?, del mundo, entre la decila 10 y la decila 80 prácticamente, que se les ha incrementado la renta prácticamente más del 40% en estos años, ¿no? Luego esto cae, prácticamente toca cero en la decila 80, y luego vuelve a subir para los más ricos, prácticamente el 1% más rico de la población mundial, que han tenido unos incrementos de renta igual de altos, ¿no?, que los que más han crecido, ¿no? Sí, esto es la línea azul. Si quitamos China, el crecimiento de China, porque ha sido espectacular en estas 2 décadas, esto queda más aplanado, mantiene un poco la misma forma, pero lo que vemos es que entre la decila 70 y la decila 90, aquí ya no hay crecimiento, aquí hay decrecimiento. O sea, hay un 20% de la población mundial cuya renta, según los cálculos de Milanovic, es inferior a la que tenían hace 20 años. Bueno, estos son los votantes de Trump y los votantes de la salida del Reino Unido y los votantes de la extrema derecha y, en fin, un montón de votantes que están bastante cabreados por cómo está funcionando el mundo, ¿no?, cómo les está afectando la globalización, ¿no?, y cómo el sistema del estado del bienestar pues no les está solucionando sus problemas. Y a partir de aquí, ¿no?, pues empezamos a hablar de otros problemas, ¿no? Esto es el estudio que arrancó toda la oleada, ¿no?, de estudios sobre el impacto de la automatización, de la robotización sobre el futuro del empleo, ¿no? Es el estudio de Frey y Osborne, de la Universidad de Oxford, en donde decían que en Estados Unidos el 47% de los empleos tenían una elevada probabilidad de ser automatizados. Cuando esto se replicó por un think tank belga, el Instituto Bruegel, salía que en España, con los mismos tipos de trabajos, era el 55%, porque aquí tenemos más trabajos susceptibles de ser automatizados. Esto es un trabajo que salió hace nada, escasamente un par de meses, que me dio tiempo de presentarlo también, ¿no?, en donde explica cómo ha caído la participación de las rentas del trabajo en el total del PIB, en este caso en Estados Unidos, en los últimos 50 años, ¿no? 7 puntos. 7 puntos que han ganado, ¿no?, pues las rentas del capital. ¿Y cómo se explica esto? Ellos hacen una descomposición de los trabajos en 2 tipos. Los trabajos rutinarios, que son los de la línea roja, los trabajos pues, en cadenas de producción, trabajos administrativos repetitivos, trabajos comerciales repetitivos, etcétera, que han perdido 15 puntos, y los trabajos no rutinarios, trabajos más creativos, trabajos que necesitan de una interacción con el usuario más elevada, trabajos de expertos, trabajos técnicos, que han crecido un 8%. O sea, es verdad que la automatización destruye puestos de empleo, pero a la vez crea puestos de empleo,
pero lo que parece es que el saldo es negativo, o sea, se destruye más que no lo que se crea, ¿no? Y ahí estos 7 puntos son los que ellos en su trabajo, ¿no?, explican como la pérdida, ¿no?, de la participación de las rentas del trabajo en el total de la renta. Esto es un estudio también reciente de la OCDE que matiza bastante el estudio de Frey y Osborne. Dice que el riesgo de automatización en el conjunto de los países de la OCDE, o sea, de puestos de trabajo, el trabajo de Frey y Osborne hablaba de tareas, ¿no?, y la OCDE habla más de puestos de trabajo. Calcula que el 9% están en riesgo alto de automatización en las próximas décadas y en España el 12%. Lo que también dice el estudio, no obstante, es que cuando lo hacemos por niveles de formación necesarios para realizar estos trabajos, resulta que en los niveles de formación primarios no llega al 60%, pero casi el 60% de los puestos de trabajo de baja cualificación están en riesgo de desaparecer. Un 40% de los menos baja cualificación y luego prácticamente desaparece, ¿no?, la probabilidad de desaparición de los puestos de trabajo a niveles universitarios. Claro, esto tiene dos implicaciones importantes, ¿no? Una es más paro seguro para la población con niveles de cualificación baja, o la alternativa, que es lo que ya nos pasa en nuestro país, que es la sobrecualificación exagerada, ¿no?, de montones de licenciados universitarios, de montones de gente con cualificaciones altas haciendo trabajos de un nivel mucho más bajo a lo que su formación les ha permitido, ¿no? Es una manera de engañarnos, ¿no?, a través de la sobrecualificación. Es algo que ya existe en esos momentos en nuestro país. Bueno, y ahora podríamos hablar de qué pasa en España, ¿no? Decir, hombre, pues, ostras, hemos creado 1.600.000 empleos desde el primer trimestre del 2014. Casi podríamos decir que el trabajo garantizado ya no hace falta, ¿no?, porque ya hemos llegado a los objetivos de Eduardo, ¿no? Él decía 1 millón, pues mira, tenemos 1.600.000 gracias al PP, ¿no? O sea, ha sido extraordinario, ¿no? Ahora, si vemos, por ejemplo, pues los parados de 45 años o más y que llevan más de 2 años de búsqueda de empleo, bueno, pues teníamos 110.000 de esta manera en el 2008 y ahora tenemos 880.000. Y hemos llegado a tener 1 millón. O sea, hemos bajado 100.000, pero tenemos 8 veces más que lo que teníamos antes de empezar la crisis. O sea, no sé si esto es una historia de éxito maravillosa, pero en cualquier caso estamos dejando atrás aquí un montón de gente que son precisamente los que tienen cargas familiares y los que no están cotizando para su pensión. O sea, que se van a quedar además, cuando lleguen a los 65 o a los 70, yo ya no sé a qué edad los van a hacer jubilar, ¿no? Pues nada, cobrando una pensión no contributiva o cobrando una pensión mínima de 600 y pico euros al mes, ¿no? Pero es que además, cuando miramos estas cifras de ocupación maravillosas, resulta que, claro, aquí debajo pues ocultan un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, que el 70% de los trabajos a tiempo parcial quieren hacerlo a tiempo completo. Bueno, o que hay 1 millón de personas que dejaron de buscar trabajo, o que se entrevistaron, ¿no? Hubo una empresa de trabajo temporal, casualmente, que entrevistó a los autónomos y 7 de cada 10 dijeron que estaban haciendo de autónomos forzados por las circunstancias, que es lo que les gustaría, es tener un empleo fijo y estable. O que además hay 1 millón de personas que se han ido. Además no los contamos todos. Resulta que cuando miras cuántos emigrantes hay de España al Reino Unido, es la mitad de los inmigrantes que el Reino Unido dice que ha tenido de españoles. O sea, es una cosa espectacular, ¿no? Porque, bueno, nos gusta mantener las raíces aquí y no nos cambiamos de padrón, ¿no? Y no cuadramos, ¿no? Por lo tanto, cuando vamos sumando todas estas cifras, ¿no?, con las del paro, resulta que la necesidad de crear empleo a tiempo completo superaría los 9 millones, empleo estable, ¿no?, superaría los 9 millones en España, ¿no? Y bueno, tenemos una tasa de paro en estos momentos de prácticamente el 19%, y diríamos, ostras, qué alta, ¿no? Pero es que en los últimos 35 años, o sea, desde que empezó la democracia, en 25 la tasa de paro ha superado el 15%. Y
tal como va la cosa, no parece que en los próximos esto lo bajemos. O sea, estaremos a niveles también, ¿no?, de esta normalidad española, ¿no?, de estas tasas increíbles de paro, ¿no? Bueno, ¿cuál es mi hipótesis, no? Mi hipótesis es que el paro en España es una decisión política, o sea, nos va bien tener esta tasa de paro, ¿no? Y aquí tenéis un ejemplo fácil, ¿no? Bueno, fácil, digamos, numérico, sencillito, ¿no?, de por qué, ¿no? Pues, por ejemplo, en España se trabajan, según la OCDE, en el año 2015, los trabajadores españoles trabajaron 1.691 horas en promedio anual, ¿no? Y tenemos una tasa de paro de 18,9%. Lo podemos comparar con la tasa de paro de Holanda, 6,2%, o con la tasa de paro en Alemania, 4,2%. En Holanda trabajan 1.419 horas en promedio. Si trabajáramos las mismas horas, pero las repartiéramos como lo hacen en Holanda, nuestra tasa de paro sería el 3,4%. Y en Alemania trabajan 1.371. Si trabajáramos las repartiéramos de la misma manera que las hacen en Alemania, no tendríamos paro. O sea, nos faltarían 3.600 trabajadores, ¿no?, para trabajar las mismas horas. Bueno, por lo tanto, no sé, o sea, yo no sé si lo de Holanda y lo de Alemania, bueno, ya os digo que no es así, es una decisión espontánea, pero lo que está claro es que los políticos, sean de derechas o sean de izquierdas, hacen otra política bastante distinta de la que hacemos aquí. Aún así, ¿no?, deciros que en el año 2000 en España se trabajaban 1.753 horas. Por lo tanto, si hubiéramos mantenido estas horas, que casualmente subieron al principio de la crisis, tendríamos 3 puntos más de paro. O sea, que algo hemos hecho. Solo deciros que a nivel de OCDE, en los últimos 15 años, las horas que se trabajan en promedio han bajado 74 horas. Esto es el equivalente a 2 semanas del año. O sea, es como si en la OCDE ahora hubieran decidido dar 15 días más de vacaciones a todos los trabajadores que trabajan a tiempo completo, ¿no?, para repartir el trabajo. Por lo tanto, bueno, claramente, ¿no?, hay sistemas, o por lo menos hay números que dicen que podríamos estar en una situación por lo menos de reparto más elevado siguiendo otros ejemplos de otros países. Bueno, y luego tenemos el otro problema, ¿no?, el problema de que aquí se trabajan muchas horas que no se cobran. Podríamos decir en los empleos y los trabajos, ¿no? Y la más importante, aparte de las horas extras, que también han crecido mucho en los últimos años, es la diferencia entre lo que hacen las mujeres y los hombres. Entonces, aquí lo que hice, esto ya lo presenté también, ¿no?, es coger sencillamente la encuesta de usos del tiempo del año 2009 y 2010, que se hizo, es la última que se ha hecho, comparando lo que hacían las mujeres y lo que hacían los hombres, sumando los trabajos remunerados, sumando los trabajos reproductivos, o sea, los trabajos domésticos y las horas de estudio, y restaba las horas de ocio. Bueno, pues entre que las mujeres trabajan más, sumando todo, y tienen menos ocio, es el equivalente a 45 años de trabajo a tiempo completo. O sea, más de 70.000 horas en la vida de una persona, ¿no?, en exceso de las mujeres, ¿no? Si solo comparáramos las horas trabajadas, sumando las remuneradas por el mercado, ¿no?, laboral y las reproductivas, la diferencia eran unas 55.000 horas, o sea, 30 años. Ahora, cuando esto lo hacemos con dinero, porque claro, como las mujeres trabajan mucho menos horas remuneradas, ¿no?, tenéis abajo los números, y encima cobran menos, resulta que los ingresos que acaban teniendo las mujeres en su vida laboral, en su vida total, contando las pensiones y teniendo en cuenta que viven 5 años más, pues son aproximadamente la mitad. O sea, trabajan el doble y cobran la mitad. Y esto nadie lo reconoce. Bueno, nadie lo reconoce. Lo reconozco yo, lo reconocen todas las feministas y lo reconocemos todos, ¿no? Pero digamos que el Estado no lo reconoce. Bueno, ¿y qué tendencias vemos, no? Pues vemos estas, ¿no?, que productividad económica y salario están absolutamente desenganchadas en estos momentos.
O sea, la productividad está subiendo pues como ha subido siempre y en cambio los salarios pues están completamente estancados, si no decreciendo, y esto no es un problema solo de España, sino en general. Que además, cada vez que se intenta pues incrementar los salarios para recuperar las ganancias de productividad, esto acelera más la sustitución de los hombres, ¿no? de horas de trabajo humano, ¿no? por máquinas o por programas informáticos. Y esto, a su vez, incrementa la desigualdad salarial, porque ya hemos visto, ¿no? Los trabajos no rutinarios, que normalmente están mejor pagados, no todos, los feminizados no. Sí, bueno, los trabajos, no sé, la atención a la cura, ¿no? Lo que se llaman los cuidados a la gente mayor, etcétera, pues son sueldos muy bajos. Pero el resto de salarios, pues los trabajos no rutinarios se pagan mejor que los trabajos rutinarios, ¿no? Y luego le añadimos pues todas estas cosas que nos están pasando ahora, ¿no? Que podríamos resumir en esta palabra de uberización, ¿no? La capacidad de sacar a la gente de un trabajo estable y meterlo a trabajar a comisión, ¿no? de una máquina. Y la globalización, ¿no? Donde estamos destruyendo empleo seguimos destruyendo empleo industrial, pero es que aún falta, ¿no? que se incorporen India y África, ¿no? para sustituirnos en este saqueo, ¿no? de todos los recursos, ¿no? Y luego lo que les decía antes, ¿no? La reducción del tiempo de trabajo se produce de manera espontánea y desigual, ¿no? Excepto en algunos casos muy contados, ¿no? como cuando en Francia se redujo a las 35 horas, que ahí sí que fue una planificación, ¿no? Aunque luego Sarkozy se la cargara, ¿no? Bueno, cosas positivas, ¿no? La primera es que desconectarnos de la productividad económica no es mala noticia para según qué trabajos, ¿no? Porque hay trabajos que no se miden por productividad económica, sobre todo los trabajos asociados a lo que se llaman servicios no de mercado, ¿no? Pues la salud, la educación, los trabajos de cuidados, ¿no? Tanto de niños pequeños como de mayores, todo esto no tiene un valor de mercado, no tiene una productividad valorada en precios de mercado. Por lo tanto, es un momento, ¿no? de aprovechar pues, para incrementar el valor de estos trabajos, ¿no? El segundo punto es que, bueno, si la globalización y el impacto que va a tener acepta que no vamos a crecer o vamos a crecer poco, esto no es mala noticia para el planeta. La verdad es que pensar que no vamos a crecer tanto, yo creo que no es una mala noticia, al contrario, ¿no? Quizás nos va a ayudar a devolvernos a una senda de una mayor sostenibilidad, ¿no? Y luego que a lo mejor conseguiremos un cambio cultural, ¿no? Que quizás es lo más difícil, ¿no? Aceptar que se puede vivir bien, ¿no? Con menos o con lo mismo, ¿no? Y que tenemos que enfocar nuestros esfuerzos, tanto los colectivos, ¿no? como los individuales, a conseguir esto, ¿no? A vivir bien, a mantener un buen nivel de bienestar, con menos consumo de recursos, ¿no? y con una menor necesidad de tener que estar creciendo y creciendo. Bueno, y esto implica pues abandonar lo que yo llamo, ¿no? y llamaron un día también esto, los grandes proyectos imposibles e inútiles, ¿no? Por ejemplo, pues seguir construyendo más autopistas, más infraestructuras, más automóviles, etcétera, viajar cada verano pues a un país con un vuelo transoceánico, importar cerezas de Chile en Navidad, los kiwis de Nueva Zelanda, en fin, todas estas cosas, ¿no? que cuando miras la huella ecológica que representan, ¿no? pues se te ponen los pelos de punta. A mí no muchos porque no tengo, pero digamos, ¿no? O lo que le acaba de pasar a mi mujer, ¿no? que le sale más a cuenta tirar el lavaplatos porque se lo acaba de estropear, bueno, a mi mujer y a mí, porque sale más barato, ¿no? que llevarlo a reparar, ¿no? Es una decisión conjunta. De hecho, fue lo primero que compramos cuando nos casamos, el lavaplatos, porque me tocaba a mí lavar los platos, O sea, en 15 días teníamos el lavaplatos en casa. Y bueno, y el otro proyecto imposible e inútil, ¿no? es eso, un trabajo pagado a tiempo completo para todo el mundo, ¿no? Y encima obligarles, ¿no? con este tema de las rentas condicionadas a los planes de inserción, a todo esto que nos gusta mucho hacer, ¿no? porque consideramos que todos son unos culpables, unos vagos, no sé qué, ¿no? a buscar un trabajo que no existe, o sea, que no existe, no hay, ¿no? Entonces, esto es un proyecto bastante imposible y creo que bastante inútil en estos momentos, ¿no?
Bueno, ¿y qué soluciones se nos dan? ¿No? Nos dan los... No os riáis, porque esto es así, ¿eh? O sea, el otro día los llamaba trabajos forzados posmodernos, porque claro, los forzados ya vienen de la época de la esclavitud, ¿no? Luego se han metido en otras historias. Yo digo forzados posmodernos, es esto, ¿no? Intentar que la gente haga que tenga que trabajar, porque si no, no merecen tener un ingreso ni vivir, ¿no? Casi. Los trabajos garantizados, los trabajos de mierda no es un insulto, ¿eh? Esto es una frase de un antropólogo que dice que en algunas sociedades avanzadas, como la estadounidense, ves un montón de trabajos y dices, bueno, ¿este tío qué está haciendo? ¿No? Porque hay un montón de camareros, un montón de administrativos, un montón de vigilantes, un montón de personas sentadas en una silla en un museo o en el Congreso de los Diputados. Todavía hay unos ujieres ahí sentados en cada esquina vigilando que no sé qué. Bueno, estos son trabajos de mierda, o sea, son trabajos que no sirven para nada, pero que ocupan a la gente, ¿no? Nosotros en el ayuntamiento hacemos planes de ocupación, no son de mierda, pero también es una manera, ¿no?, de intentar ocupar a la gente, ¿no?, haciendo cosas, ¿no? Otra es lo que hacen los países nórdicos también, que es curioso, ¿no? En lugar de que las mujeres se queden en casa cuidando de sus hijos, no, las contratan para que cuiden los hijos de los demás. O sea, lo mercantilizamos, ¿no? Es verdad que esto lo que hace es intentar desfeminizar esto, ¿no?, de las tareas reproductivas y valorarlas, ¿no? Pero en el fondo lo que estamos haciendo son cosas que a lo mejor habría que hacer repartidas entre hombre y mujer de una manera más sencilla, ¿no?, pues mercantilizarla, ¿no? Y entonces parece que las tasas de ocupación también sean más elevadas, ¿no? Y otra es repartir los trabajos. Y digo todos, ¿no?, en el sentido de todos los trabajos, no solo los remunerados, sino también los que no son remunerados, ¿no? Bueno, ya acabo, ¿eh? No me queda mucho. Esto es un informe de la New Economic Foundation del 2012, muy interesante, está en inglés, pero son 3 paginitas, ¿no? Y decía, vamos a hacer una retrospectiva de lo que ha hecho el Estado del Bienestar en los últimos 70 años. Y decía, mira, lo que hemos hecho ha sido gastar más en hospitales, más en prisiones y más en subsidios para pobres. Dice, en lugar de haber gastado en prevenir que la gente no se ponga enferma, en prevenir que la gente no entre en la prisión y en que la gente no tenga que alquilarse en el mercado para conseguir un ingreso mínimo para vivir, ¿no? Es una reflexión interesante, ¿no? Porque lo que te dice es que seguramente las políticas preventivas son mucho más eficientes, ¿no? El valor de su producción es mucho más alta que el valor de las políticas reactivas a lo que ya has conseguido, no has conseguido solucionar previamente, ¿no? Bueno, esto es muy largo, pero lo voy a comentar muy rápido, ¿no? Esto es un diamante que me inventé un día, ¿no?, para decir qué podemos hacer, ¿no? Entonces, básicamente, tenemos 4 grandes ejes donde podemos actuar como sociedad, ¿no? Y los resumo en estas redonditas que tenéis en cada uno de los extremos, ¿no? Que es, ¿no?, empezando por la de la izquierda, ¿no?, una economía sostenible, basada sobre todo pues, en un trabajo remunerado de calidad, que tiene que seguir existiendo, y en una reducción de la huella ecológica, por un tema de supervivencia planetaria, en vivir mejor con menos, ¿no?, en donde también ahí entra pues, el tema de eliminar la pobreza, y aquí es el elemento básico pues, la renta básica, obviamente, pero también la vivienda. Siguiendo, ¿no?, hacia abajo pues, una economía al servicio de la gente, en donde apoderemos a la gente para que pueda tomar las decisiones, ¿no? Y a la izquierda, ¿no?, pues el trabajar de otra manera, ¿no? Y aquí, ¿no?, bueno, pues esto como tendréis las transparencias, pues ya lo veréis, ¿no? Hay todos los elementos, ¿no?, que marcan un cambio de modelo productivo y social de lo que tendríamos que estar pensando ahora y no tanto en otras cosas, ¿no? Y ahora bien, debemos escoger, ¿no?, y esto es importante, ¿no? En la conferencia hablaba, como estaban los sindicatos, se lo decía a los sindicatos, ahora lo digo a todo el mundo. Dice, yo creo que es inevitable, ¿no?, esto hasta Juan Ramón Rayo lo dice, ¿no?, que es inevitable que la renta básica llegue, se lo dijo a Daniel Raventós. O sea, aunque no se le dé este nombre, acabe implementándose, porque habrá que mantener a la gente viva o en vida de alguna manera, ¿no? Ahora, la incertidumbre es sobre qué tipo de modelo triunfará, ¿no? Y esto va a depender mucho de la capacidad que tengan las clases trabajadoras y las clases precarizadas en general, ¿no?,
de imponer o no un modelo progresista, ¿no?, de implementación de la renta básica, ¿no? Yo creo que la combinación de renta básica y reparto del trabajo puede ser una opción que pueda ser mayoritaria, ¿no? Porque ayer estuvimos con Jordi y Daniel en una presentación de un número de una revista del Departamento de Economía de la Generalitat, ¿no? Y salió un señor diciendo que todas estas medidas al final lo que tenían que conseguir es una sostenibilidad política, ¿no? O sea, que la gente acabe votando que una renta básica sea sostenible en el tiempo, y para eso hay que hacerla atractiva a todo el mundo, ¿no? Incluidos todos estos que piensan que hay que dar algo para obtener algo, ¿no? Entonces, el tema es, bueno, pues hacemos como que la gente trabaje para que la gente merezca cobrar una renta, ¿no? Entonces, bueno, si conseguimos que por lo menos trabajen para algo útil, ¿no?, pues repartiendo el trabajo útil que hay, ¿no?, pues yo creo que esto podría ser la solución, ¿no? Y esto es, como dice Jordi, ¿no?, la renta básica pues podría combinarse con un reparto del trabajo remunerado, financiada con una fiscalidad progresista, permitiendo que las clases medias y bajas salieran ganando, ¿no?, el 80% más o menos, ¿no? Y que de hecho, cuando uno se pone a fondo, ¿no?, en los modelos de Dinamarca, los modelos de Suecia, de Holanda, de Alemania, incluso con los mini-jobs, ayer por la noche lo hablábamos, es el modelo que hay implícito ya en los países del norte y el centro de Europa, ¿no? Hay unos subsidios generosos de desempleo, por ejemplo, en el caso de Dinamarca, con unas políticas activas de ocupación muy elevadas, o ayudas generosas a los ingresos bajos, ¿no? Tú trabajas un poco y yo luego te pago una ayuda generosa, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que todos estos sistemas siguen adoleciendo de problemas, ¿no?, de accesibilidad, como lo estamos viendo aquí en el País Vasco. Todavía hay una parte de gente, ¿no?, que no consigue salir de la pobreza a pesar de tener una renta de ingresos que se gasta 9 veces más que en Cataluña per cápita, o sea, es tremendo, y sigue habiendo gente en la pobreza, ¿no? Los gastos de gestión, obviamente, si no es universal, tienes que estar permanentemente comprobando, ¿no?, si la gente cumple o no cumple, y cuánto le doy, y cuánto le quito, y no sé qué, o cuánto le reclamo porque ha cobrado de más, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y luego estas trampas de la pobreza y la precariedad, ¿no?, esto que hace que la gente haga sus cálculos racionales, ¿no?, y decida pues no trabajar porque le sale más a cuenta que no coger un trabajo, ¿no? Bueno, dos más, esta y la otra. La progresista, ¿no? Hombre, si consiguiéramos un acuerdo social mayoritario, ¿no?, para implantar una renta básica progresista, ¿qué podríamos tener, ¿no? Pues nos podría servir para tener unos salarios y condiciones laborales dignas, ¿no?, tener unas políticas activas de empleo, sobre todo selectivas para estos colectivos más desfavorecidos. Podríamos tener unos sindicatos fuertes, ¿no?, con una capacidad de negociación más alta porque tienen una caja de resistencia gratis, ¿no?, se la da la renta básica, con un reparto equilibrado entre géneros y generaciones de todos los tipos de trabajo, no rechazando los avances tecnológicos, o sea, no hace falta que nos convirtamos en ludistas. De hecho, los ludistas no estaban contra el avance tecnológico, estaban contra las consecuencias del avance tecnológico, ¿no?, cómo les cerraban las fábricas y nadie les daba solución, ¿no?, cuando se quedaban en el paro, ¿no? Con unos mayores niveles de democracia económica, ¿no?, pues con una cogestión, etcétera, ¿no?, manteniendo una economía con mercado. Es que estoy viendo cosas de que todavía quieren volver a la economía planificada, que digo, coño, esto es que ya en Corea del Norte no sé si les va muy bien, pero, ¿no?, pero sin dictadura de los mercados, que es lo que tenemos ahora, ¿no?, unos cuantos oligopolios, ¿no?, y unos cuantos monopolios mandan sobre la política, ¿no?, y con un estado del bienestar reforzado, ¿no?, que asegure la accesibilidad a la vivienda, la educación, la sanidad, etcétera, ¿no? Ahora, si no, bueno, pues triunfará Rayo y sus amigos, ¿no? Una renta básica universal tipo impuesto negativo a la renta, en donde quitamos todo el estado del bienestar, damos un cheque y que la gente se espabile, ¿no? Desregulamos el mercado porque, total, la gente ya puede sobrevivir. Capitalismo salvaje, más trabajos de mierda, obviamente, porque no será porque haya que mantenerlos, sino porque pagaremos 4 duros para que existan, ¿no? Y obviamente sin ningún avance en todo el tema del equilibrio de tareas, ¿no?, entre géneros,
y además con este paradigma de que tenemos que seguir creciendo hasta que nos carguemos todos los recursos que nos quedan, ¿no? Y entonces ya nos instalemos en lo que se llama el ecofascismo, ¿no? Es esto de que unos pocos tendrán, ¿no?, los recursos del planeta, ¿no? Ahora, también es verdad que cuando leo según qué cosas, algunos dicen, bueno, es que a lo mejor lo que nos interesa es esto para que reviente todo, entonces volvamos a, no sé, a 1917, que precisamente el año que viene es el centenario de la Revolución Rusa. Total, ¿qué debemos escoger? Pues muchas gracias. Eskerrik asko, Luis Torrents. Orain Eduardo Garzonek hartuko du hitza. Pues muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias también, por supuesto, a Jordi y a Lluís por sus exposiciones anteriores, que por cierto me van a venir muy bien para poder exponerlo, para poder exponer mi visión, porque ya han tocado casi todos los temas relevantes al respecto. Y, por supuesto, muchísimas gracias por la invitación a la organización y a vosotros y vosotras por estar aquí. Precisamente porque utilizaré las exposiciones y me basaré en ellas para argumentar mi visión, seguramente no tarde tanto tiempo y podamos tener tiempo para el debate posterior. Fijaos que a mí me interesa mucho también empezar por la distinción a la que hacía referencia Lluís, ¿no? Esa distinción que a veces se nos olvida, incluso cuando hablaba Lluís en su propia presentación, creo que se le estaba olvidando, o al menos no estaba haciendo una referencia explícita a ello, ¿no? Con lo cual se podría confundir al interlocutor. Y es esa diferencia crucial entre trabajo y empleo, ¿no? Es decir, el empleo es ese trabajo que está remunerado, ya sea por el mercado, ya sea por la administración pública, y trabajo es todo aquel esfuerzo físico, intelectual, que redunde en beneficio económico, social, ecológico, cultural, etcétera, de toda nuestra sociedad, ¿no? Por lo tanto, ahí no estaríamos incluyendo los trabajos de mierda a los que hacía referencia a Lluís, ¿no? Entonces, claro, es importante tener en cuenta eso porque a veces cuando se utilizan, pues, por ejemplo, indicadores de, oye, la robotización ha provocado que haya una destrucción de puestos de trabajo. Claro, pero ahí estamos hablando de los empleos que están remunerados y estamos perdiendo de vista toda esa amalgama de trabajos que se realizan, como bien ha dicho Lluís, fundamentalmente por mujeres en el ámbito doméstico, pero no solo, es decir, también encontramos trabajo de tipo voluntario, que no es remunerado, pero que es crucial para nuestras sociedades porque se dedica a proteger a colectivos vulnerables, se dedica a reducir las desigualdades, se dedica a cuidar, como digo, e intentar que no haya una situación de desigualdad tan extrema, ¿no? Por lo tanto, yo creo que siempre es imprescindible tenerlo en cuenta en todo momento, cuando hablemos de renta básica universal, de rentas mínimas o de trabajo garantizado, de reparto del tiempo de trabajo. Porque, claro, tampoco es lo mismo repartir el empleo que repartir el tiempo de trabajo, ¿no? Y entonces, sobre ello, basaré mi exposición intentando dejarlo claro siempre a qué me estoy refiriendo, ¿no? Intentaré utilizar la palabra empleo para lo que es empleo y trabajo para todo lo que es toda la actividad física o intelectual que redunde en beneficio económico, social, ecológico y cultural de todas nuestras sociedades, ¿no? Dejando claro que también cada uno de nosotros estamos acostumbrados a decir trabajo refiriéndonos solo al empleo, ¿no? Bien, ¿por qué digo esto? Porque efectivamente cuando uno va a ver en las tasas de paro o en las tasas de empleo de cualquier economía, solo estamos viendo el empleo que existe en una economía, que por cierto, cuando se rige a través del sistema económico capitalista, la inmensa mayoría de los países lo hacen, es solo a tenor de la rentabilidad económica o de la ganancia privada de la persona que esté realizando ese trabajo o llevando a cabo una actividad económica con la cual necesita contratar a gente. Es decir, si no le sale rentable contratar a gente, no lo va a hacer. Y entonces nosotros decimos, ¡ay, no hay suficiente empleo! Pero un momento, ¿y qué pasa con todo ese trabajo voluntario, no remunerado, invisible, no digno según la hegemonía cultural al que estábamos haciendo referencia, ¿no? Cuidado de niños, cuidado de adultos dependientes, cuidado de ancianos, hablamos también de todo tipo de cuidados a los espacios urbanos, hablamos también de cuidado de la fauna y de la flora, cuando una persona va a Galicia a limpiar el chapapote está haciendo un trabajo aunque no esté siendo remunerado y fijaos lo importantísimo que es eso. Entonces, claro, cuando hay algunas personas como el economista, ¿cómo se llama? El de Barcelona, Santiago ¿es?
es Santiago Niño Becerra, que es partidario de una renta básica universal, al menos eso es lo que él dice, aunque me parece a mí que se parece más a la segunda visión que ha expuesto Lluís, esa de menos progresista, pero él siempre parte de la misma premisa, ¿no? La premisa de, joder, pues es que no hay trabajo para todo el mundo, y claro, está confundiendo trabajo con empleo, y además la robotización y la automatización está acabando con todos los puestos de trabajo y cada vez va a haber menos. A ver, claro, si nos fijamos solo en lo que es el empleo, ¿no? Aquello que se contrata o se realiza o se crea solo a través de la rentabilidad económica o cuando al sector público pues le apetece hacerlo, ¿no? Porque esa es la diferencia brutal entre las economías del noreste europeo, del norte europeo y las del sur, ¿no? Que hay un tamaño del sector público mucho más grande para cuidados sanitarios, de educación, de dependencia, etcétera, etcétera. Eso hace evidentemente que tengan más empleo remunerado, quizás repartido de forma solidaria entre hombres y mujeres, pero aquí en el sur no, aquí es solo para el ámbito privado, que le haya tocado el familiar dependiente lo tiene que cuidar esa persona porque no recibe ayuda del Estado ni de ninguna otra organización, a quien le haya tocado pues cuidar, a quien haya tenido la suerte y el privilegio de tener hijos, pues va a tener que cuidarlos a sus edades más tempranas porque no hay sostenibilidad por parte de la administración pública, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es la conclusión en la de, oye, que no haya empleo no quiere decir que no haya trabajo. Trabajo hay muchísimo. Yo también acudía a la encuesta de empleo del Tiempo, ¿no? Y se veía ahí pues el número de horas que se dedican a cuidar a niños en nuestro país, y lo que ocurre es que hay, pues si lo trasladas a la creación de puestos de trabajo a jornada completa, aunque no sea eso lo que yo estaría proponiendo, te saldría más de 1,5 millones de puestos de trabajo. Es decir, que hoy día en nuestras casas se realiza un trabajo solo de niños, sin contar los ancianos, quedaría entre 400.000 y 500.000 puestos de trabajo. Una cantidad asombrosa de trabajo que no se convierte en empleo, que no está siendo remunerado, que no está siendo dignificado, que no se está repartiendo de forma solidaria entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, cuando uno habla, insisto, y me remito a lo de la robotización, a la que ha hecho también referencia con buenos datos Lluís, la clave es esa. Fijaos qué países son los que más robots tienen, porque son Corea del Sur, Japón, China, Alemania y Estados Unidos. Y tienen todos una tasa de paro inferior al 5%. Es decir, los datos revelan que el avance tecnológico, la robotización y automatización de los procesos productivos no conlleva necesariamente una destrucción de empleo neto, sino que en realidad se administra la economía, se administra el país de una forma que hay mucha más generación de puestos de trabajo que en lo que estamos acostumbrados a vivir en la economía española, ¿no? Que claro que desde nuestra perspectiva decimos, joder, aquí hay una tasa de paro brutal y estamos viendo al mismo tiempo que las fábricas se están cerrando, que las fábricas están sustituyendo trabajo humano por trabajo de maquinaria, etcétera, etcétera, y entonces le echamos la culpa a la robotización, ¿no? Cuando en realidad el problema es mucho más complejo, ¿no? Ya lo decía también Lluís, ¿no? Deslocalización de las empresas productivas, hablamos también de un modelo productivo irrisorio, muy pobre, de bajo valor añadido, de baja intensidad tecnológica en la economía española, y ese es el verdadero problema, en todo caso, utilizando el enfoque capitalista por el cual esta economía no genera tantos puestos de trabajo. Pero hoy, crear puestos de trabajo para todo el mundo remunerados sería una cuestión tan sencilla como organizar políticamente los recursos de otra forma, ¿no? Y toda aquella persona que hoy día quisiera y pudiera trabajar, se le podría garantizar un puesto de trabajo, por supuesto en una actividad útil que redunde en beneficio económico, social, ecológico, cultural de nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque eso se puede hacer, eso se hacía en las economías precapitalistas, todo el mundo tenía una actividad relativamente útil para sus vecinos y vecinas, y eso también se hacía y se hace en economías que no son capitalistas, ¿no? Porque se podía conceder un puesto de trabajo a todo el mundo. Insisto, esto es simplemente una cuestión de voluntad política. Luego, por supuesto, todo lo que es la riqueza de la economía, el avance tecnológico, pues marcará las líneas de bienestar que tendrán todos esos trabajadores y aquellos niveles de bienestar a que podrán alcanzar, ¿no? Por lo tanto, yo siempre digo lo mismo, oye, la robotización y la automatización es siempre un privilegio, es una alegría. El problema es que los beneficios o quien se beneficia de los frutos de esa robotización son sus dueños, son los dueños de las máquinas, y ellos van a decidir quedarse esos beneficios para ellos y despedir al trabajador de turno, o se podría hacer como se hacía en sociedades precapitalistas, oye, si producimos más
en el mismo tiempo, vamos a producir lo mismo con menos tiempo y tenemos más tiempo libre. Esto se puede ver a lo largo de todos los estudios de antropología y de historia, te revelan claramente como cualquier adelanto tecnológico, como construir un molino, y se veía que eran capaces de moler el grano mucho más rápido que antes, pues lo que hacían era producir lo mismo y tener más tiempo libre, ¿no? Es simplemente la conceptualización o la utilización de ese adelanto tecnológico en aras del bienestar social y no en aras de la ganancia privada capitalista, que es a lo que nos somete hoy día el sistema, ¿no? Entonces, eso es clave, porque podríamos decir, oye, es que hoy día, con todas las tecnologías que tenemos en pleno siglo XXI, somos capaces de hacer milagros, ¿no? Ponemos a los robots a trabajar por nosotros, los robots a viajar a Marte, somos capaces de viajar a la Luna como especie animal, eso es un milagro, ¿no? De curar enfermedades que hasta hace muy poquito tiempo pensamos que eran totalmente incurables, somos capaces de comunicarnos a tiempo real independientemente del lugar en el planeta en el que estemos, somos capaces de viajar desde Madrid a Bilbao en menos de 40 minutos como yo he hecho esta mañana. Esos son milagros tecnológicos, y a pesar de eso, de todo eso, nos dicen que no tenemos derecho o no tenemos capacidad para tener un nivel de vida digno a toda la población. Evidentemente aquí hay gato encerrado. El gato encerrado tiene nombre y apellido, sistema económico capitalista que configura los recursos y la producción y la distribución y consumo de una forma que es una minoría la que sale beneficiada, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que distanciarnos de esa visión a la que siempre nos intentan meter de vamos a pensarlo todo en lógica capitalista y digamos, oye, que tenemos capacidad para que todo el mundo trabaje e insisto, la idea no es que se trabaje en 8 horas. La idea es que podamos tener un reparto, no solo del empleo, sino del tiempo de trabajo, en el cual podamos concebir una sociedad en la cual en el futuro podamos trabajar todo el mundo pues 3 o 4 horas al día y el resto del tiempo dedicarlo a ocio, a lo que queramos, ¿no? Insisto en esto porque a lo que yo voy llegando con esta argumentación es el conocido o no conocido tanto como trabajo garantizado, al que ha hecho también referencia Lluís, que es evidentemente si hoy día hay 4 millones de personas, al menos registradas, que quieren trabajar y recibir un salario o una renta por ello, y al mismo tiempo tantas necesidades por cubrir en nuestra sociedad, necesidades que hoy día se cubren de forma insuficiente y otras necesidades que ni siquiera se cubren. Me estoy refiriendo a todo ese trabajo no empleo que se realiza, invisible, no remunerado, no repartido de forma solidaria entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Lo que se trata es de visibilizarlo, remunerarlo y, por supuesto, como estaba diciendo, trasladarlo desde la esfera privada a la esfera pública, si es así el deseo de la persona que tiene que cuidar, para que efectivamente pues el cuidado de niños se pueda realizar en escuelas infantiles, si quieren los tutores o los padres y madres, ¿no? Y entonces de esta forma no estamos diciendo, oye, no es una responsabilidad del que le ha tocado al familiar enfermo cuidarlo o dependiente, sino que es una responsabilidad colectiva de todo el mundo, porque vivimos en sociedad y no solo somos individuos, ¿no? Por lo tanto, la idea es esa, por un lado. Y por otro lado, es la de decir, oye, que a pesar de todo el trabajo que se hace hoy día de forma invisible, ¿no? Y que no está remunerada, hay muchas necesidades no cubiertas. Pero ¿cuáles son esas necesidades? Ojo, si definimos la economía como aquella herramienta que nos permite vivir mejor y ser felices, porque al fin y al cabo para eso debería estar la economía, podemos imaginar una cantidad infinita de actividades que nos permitirían vivir mejor y ser felices, porque no solo me estoy refiriendo a lo que hacía referencia antes, ¿no? Cuidado de niños, cuidado de ancianos, cuidado de adultos dependientes, servicio de educación, servicios culturales, servicios de cuidado sanitario, también cuidado de la fauna y la flora. Fijaos que con este marrón que tenemos, ¿no?, de desequilibrio medioambiental, el trabajo que tenemos por hacer por delante para intentar paliarlo es brutal. O sea, tendrían que estar los 7.000 millones de personas del planeta trabajando para eso, trabajando precisamente para eso, entiéndaseme, trabajo útil para que nuestras generaciones puedan vivir en un planeta y las generaciones venideras también. Fijaos, ¿cuándo se puede decir que sobran profesores, que sobran educadores, que sobran médicos, que sobran enfermeros? Aunque buena parte de su tiempo estén sin hacer nada porque no haya tanta demanda en ese momento. Si es que no nos debe preocupar esta lógica capitalista en la que nos han metido de que tenemos que ser productivos y siempre estar trabajando, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en una clase, pues se puede, en vez de tener un profesor para 30 alumnos, ¿por qué no tener uno para cada uno? Estoy llevándolo a un extremo para que veamos que en realidad nunca se nos podría decir que sobran educadores, que sobran profesores, etcétera, etcétera. Por cierto, actividades todas ellas genuinamente humanas, nunca susceptibles de ser desarrolladas por un robot. Esa actividad a la que hacía referencia Lluís de, ¿cómo eran? No rutinarias, ¿no? Pues efectivamente no rutinarias, no susceptibles de ser automatizadas. ¿Cómo vamos a ver a un robot pues
pues educando a un niño en principios de valores, dirigiendo un país políticamente o emocionándonos con una broma o con actividades recreativas, ¿no? Claro, que lo puede hacer un robot, pero es siempre imitando lo que haya hecho ya un ser humano con su capacidad de ingenio, ¿no? Entonces, claro, también tenemos los cuidados de los espacios urbanos, hoy día muy abandonados. Fijaos en el trabajo que tenemos que realizar en todas nuestras ciudades para que sean accesibles para personas con discapacidad funcional. ¿Cuánto trabajo hay por hacer ahí? O personas que viven en un tercer piso y no tienen un ascensor que le habilite para subir a ese piso que no sea por las escaleras. Muchísimo trabajo por realizar ahí. Y por último, también actividades a las que me refería, que aquí sí que pueden ser infinitas, ¿no? De ocio, de entretenimiento, de desarrollo cultural, ¿no? Hablamos de todo tipo de ocio, de entretenimiento, de actividades recreativas, culturales, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se nos puede decir que no hay un empleo para eso, que no tenemos necesidades para eso? Todo lo que sea. Imaginaos una ciudad como la de Bilbao en la que siempre hay representaciones artísticas, culturales, espectáculos de magia, todo lo que se nos ocurra. Si la idea es entender que al fin y al cabo, trabajo, que no es ni más ni menos que una persona haga un esfuerzo o haga una actividad y que redunde en beneficio económico, social, ecológico, cultural de nuestras sociedades, pues efectivamente podemos imaginar actividades y empleos de esta forma, empleo o trabajo remunerado infinitos, ¿no? Fijaos que, claro, todo lo que yo estoy diciendo no es incompatible en absoluto con una renta básica universal. En absoluto. De hecho, Lluís y yo hemos tenido la oportunidad de debatir en muchos seminarios y decir de forma tajante que no es en absoluto incompatible. De hecho, desde mi perspectiva, es deseable. Y Lluís incluso también realizó una simulación para ver cuánto costaría pues, una medida combinada de las dos cosas, ¿no? Yo solo hago hincapié en determinados riesgos, y paso a la parte final de mi exposición, determinados riesgos de la renta básica universal, no solo los que ya ha mencionado Lluís, ya los dejo ahí, estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta nuestro amigo lo que comenta Lluís de nuestro amigo Juan Ramón Rayo, ¿no? Y esa respuesta o posible respuesta de los poderes oligárquico y la élite económica y capitalista y política, perdón, de decir, oye, pues venga, para que la gente no se queje, pues les damos unas perrillas, ¿no? Para que puedan sobrevivir y así no nos dé a nosotros la tabarra y seamos nosotros los únicos beneficiados y privilegiados o los mayores beneficiados de toda la renta y la tecnología que hemos desarrollado como especie humana, ¿no? En nuestro planeta finito. Entonces, evidentemente, uno de esos riesgos a los que yo quiero hacer referencia es a la concepción individualista de la renta básica universal o de la posible interpretación desde este punto de vista, que yo me lo encuentro. Yo no me estoy dirigiendo a vosotros ni a los ponentes de aquí, pero yo cuando voy a hablar sobre renta básica universal o a debatir sobre ella, me encuentro a mucha gente que tiene una concepción muy individualista que a mí me preocupa y por eso lo quiero compartir mi preocupación. Y también a la concepción de que efectivamente una renta básica universal podría ser considerada o configurada de otras formas, como a mí me gustaría, por ejemplo, ¿no? Que sería lo siguiente: garantizar un nivel de vida digno y mínimo, ¿no? Que hayamos establecido como sociedad, pero no a través de una renta monetaria, sino a través de una renta en especie. Es decir, que consideramos que todo el mundo tiene derecho a unos niveles caloríficos para sobrevivir y para estar bien nutridos, que sean productos de comercio justo, oye, que sean productos elaborados localmente para que no sean tomates desde la otra punta del planeta, oye, que sean, etcétera, etcétera, e incorporar ahí requisitos sociales, medioambientales, que de otra forma no puedes hacerlo con una renta básica. Darle dinero a alguien, se puede comprar los kiwis esos de Nueva Zelanda, ¿no? Esto puede sonar muy paternalista, pero al fin y al cabo voy a intentar hilarlo con otro argumento, ¿no? Fijaos que también, pues, yo qué sé, si decimos tiene derecho a educación y sanidad, algo que de alguna forma tenemos aquí garantizado, aunque haya que mejorar muchísimo en eso, pero también un cobijo, ¿no? Que todo el mundo tenga derecho a un cobijo, a un techo, que todo el mundo tenga derecho al transporte, incluso, por supuesto, a energía para que no pase frío en esa casa o calor en las determinadas épocas de invierno y verano, ¿no? Y por último, ¿por qué no telecomunicación? Que una persona pueda comunicarse con un teléfono móvil o con lo que sea, porque eso es también un derecho básico. Por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo aquí, eso es un debate político. Si hemos garantizado ya todo eso, en realidad una asignación monetaria pues ya apenas haría falta, quizás 100 euros, 200 euros, lo que consideremos, ¿no? A mí lo de los 600 y pico euros, pues claro, yo aquí
a lo mejor en el País Vasco pues dice, pues con esto te da al menos para tener esa libertad, poder tener una hucha, etcétera, pero en determinadas partes de Andalucía, pues yo cuando voy a debatir la gente me dice, yo es que con eso pues haría un montón de cosas, y digo, es verdad, porque no es lo mismo utilizar aquí 600 euros que utilizarlo en un pueblo de Almería, ¿no? Pero en cualquier caso, sin entrar al debate en esa cuestión, que es al fin y al cabo menor, sí creo que una cuestión importante a la hora de tenerla de concebir o debatir sobre la renta básica universal es la concepción individualista o colectiva a la que estaba haciendo referencia. ¿Por qué? Porque yo parto de la base de que vivimos en una sociedad, no somos la suma o la mera suma de individuos, sino que tenemos responsabilidades, compromisos y obligaciones, ¿no? Hemos venido a este mundo y no es solo lo que a nosotros nos dé la gana hacer, sino que nosotros también tenemos que preocuparnos por nuestro medio ambiente, somos también partícipes de su deterioro medioambiental, somos también personas que tendríamos que tener responsabilidad a la hora de cuidar a los ancianos, de cuidar a los adultos dependientes, de cuidar a enfermos, de culturizar a nuestros vecinos y vecinas. Es decir, no se puede dejar toda a la ligera. Insisto, esto es algo que me preocupa, no quiero decir que sea algo que lo que esté pensando todo el mundo cuando propone una renta básica universal, y por eso yo creo que una forma de canalizar de alguna manera esa renta básica universal, al mismo tiempo que estás empoderando a la gente y diciéndole, oye, que esto es importante, a mí a veces me cuesta defender pues que una persona a lo mejor defensora de la renta básica universal, el ejemplo típico del surfista, pues lo dé por válido, ¿no? Yo digo, hombre, que esa persona al menos trabaje 1, 2 o 3 horas al día en necesidades que hoy día tenemos como colectivo humano. Estoy diciendo cuidado medioambiental, cuidado social, porque eso es algo que nos compete a todos, ¿no? Y digo, oye, que si trabaja 3 horas al día, tiene 21 todavía para dormir, para descansar, para irse a eso. O sea, yo creo que un mínimo de responsabilidad social, ecológica, cultural, etcétera, etcétera, sí deberíamos tener. Y entonces a mí me parece que el trabajo garantizado combina bien con la renta básica universal en ese aspecto. Dice, oye, es cierto, vas a tener garantizado tu nivel de vida solo por haber nacido en este mundo injusto y en el que está yo todo mal repartido, pero al mismo tiempo colabora mínimamente, insisto, no tiene por qué ser 8 horas al día, colabora mínimamente con una serie de compromisos y de responsabilidades sociales, ecológicas que tenemos, ¿no? Es una forma también de valorar eso, de darle importancia, porque si solo dejamos una renta básica universal, pues a lo mejor la gente dice, oye, pues yo me voy a cazar, me voy a torear, estoy exagerándolo para que se entienda el argumento que quiero dar, ¿no? Es importante porque, por ejemplo, con la sanidad pública, yo veo a veces eso, veo a gente de derecha defendiendo la sanidad pública de una forma ferviente, y yo creo que se debe a que la han palpado, la han sufrido, la han gozado y valoran sus virtudes y valoran sus defectos. Y entonces, aunque sean de derecha y aunque sea contraproducente con la lógica de la ganancia capitalista, van a ir contra todo aquello que intente privatizar la sanidad pública, porque la han vivido. Entonces yo creo que es importante que lo vivan, que vivan no solo la sanidad pública, el cuidado a niños y a niñas, el cuidado a ancianos, el cuidado a adultos dependientes, el cuidado a la fauna y a la flora y a todos los desequilibrios medioambientales que existen hoy día, porque eso es una forma de politizar y de concienciar, y yo creo que es indispensable. Si nos quedamos en una renta básica universal, no estaremos inoculando principios y valores a la ciudadanía, cuando yo creo que de una visión política eso es lo que deberíamos hacer. No es, oye, toma esto, sé libre, intenta combatir al patrón, sino que intenta al menos tener en cuenta o te brindamos la oportunidad de experimentar algo para que acabes valorándolo. Simplemente por eso, porque hoy día vivimos en sociedad y tenemos una serie de compromisos que hacer. Termino con una serie de referencias menores, pero en cualquier caso que a mí creo que podrían suscitar debate. Es más de término teórico. Yo pensaba que en esta sesión no íbamos a hablar de financiación, no íbamos a tener más sobre todo a lo que venía en el título. Pero en cualquier caso, sobre las cosas que ha puesto Jordi encima de la mesa, yo creo que muy bien explicado. Yo tengo una serie de dudas que quiero compartir porque no sé si yo estoy muy equivocado o no sé si porque ya se han superado en otros simposios en los que yo no he participado o en otros debates y por lo tanto lo quiero compartir, ¿no? A mí no me parece que la renta básica universal financiada de esta forma sea incondicional. En el sentido práctico, teórico ya lo sé, todo el mundo recibiría esos 620 euros, pero el resultado final, que es al fin y al cabo lo que le interesa a uno, ¿no? Que es, ¿soy ganador o perdedor? ¿No? Salgo ganando, ¿cuál es mi resultado final? Si a mí me dan 600 euros, pero luego pago 6.000,
Pues en realidad el efecto neto es que salgo perdiendo, me están quitando dinero, ¿no? Entonces, fijaos, y ya en una diapositiva salía así, ¿no? Dice, oye, pues hay un 25%, un poquillo más de perdedores, ¿no? Entonces, si hay perdedores, es condicional, porque depende de tu renta, vas a salir ganando o vas a salir perdiendo. Y de hecho, se me podría contraargumentar, no, porque todo el mundo la recibe y aunque Botín sea la persona más rica del mundo, pues si baja su salario y su renta, pues acabaría saliendo ganando. Y digo, ya, pero es que eso al fin y al cabo es lo mismo que una renta garantizada, pongas donde pongas el nivel, ¿no? Si tú lo pones en... todos los que tengan menos de 600 euros van a cobrar una renta básica, una renta mínima, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Si el más rico pasa de abajo, acabaría cobrándola, ¿no? Es decir, que yo tengo esa duda porque cuando yo hablo de incondicional, a mí se me antoja un poco raro llamar a una renta básica universal financiada de esta forma incondicional, insisto, porque está condicionada a la renta que tengas, porque de una forma vas a perder, de otra forma vas a ganar y de otra forma te vas a quedar más o menos igual, de otra forma vas a quedar más o menos. Eso está ligado también con la administración o la gestión de esto. Luis decía, bueno, si es universal es muy fácil de gestionar. Yo no lo tengo tan claro. ¿Por qué? Porque tienes que mirar qué renta tiene esa persona, aunque sea algo automático por su declaración de la renta, para ver si va a salir ganando o va a salir perdiendo. Entonces, a mí no me parece que la simplificación sea tan fácil. Con el tema de las pensiones igual, ¿no? Si estamos diciendo, estamos partiendo, fijaos, de una premisa que es, a ver cuánto de pensiones tienes, y a partir de ahí, pues te damos más, te damos menos, igual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tendrás que ver qué pensión tiene derecho esa persona a cobrar. O por decirlo de otra forma, si hoy día la declaración del IRPF es familiar, ¿no? Por unidades familiares, y no está todo el mundo obligada a hacerla, si diésemos una renta básica universal a cada una de las personas que habitan, incluidos los menores, todo el mundo tendría que hacer una declaración de la renta, ¿no? O sea, esas son las dudas a las que yo me enfrento. Porque si no, no hay forma de saber si a ese niño de menos de 18 años tiene una renta determinada para ver cuánto habría que complementar o quitarle. Es decir, aunque sea un proceso automático, insisto, por el proceso del IRPF. Por lo tanto, y termino con esto, yo tengo dudas en torno a esas dos cuestiones. A mí me parece que si diésemos una renta básica universal a todo el mundo, renta monetaria, pues tendríamos primero que hacer una campaña de publicidad, que todo el mundo se hiciese una cuenta bancaria o que supiese el lugar al que tendría que ir para recibirla, pero tendría que hacer una declaración de IRPF, o al menos se tendría que hacer condicionada a otra renta otra declaración de IRPF por la unidad familiar, el correspondiente cabeza de familia o como lo queramos llamar, ¿no? Por lo tanto, esa es una de las dudas que pongo encima de la mesa. Y termino diciendo con lo que ya había empezado, ¿no? Me parece indispensable y bueno, y por supuesto me parece también importante, espero que estéis de acuerdo conmigo, en que es crucial tener también visiones discordantes, siempre desde el lado de la izquierda, por supuesto. Juan Ramón Rayo poco nos aporta para el debate superador que queremos tener. Y creo que una renta básica universal, en las condiciones en las que yo lo he expuesto, me parece mejor, pero en absoluto estoy en contra de una renta básica universal para todo el mundo, en las condiciones en las que se proponen, por ejemplo, de la renta básica. Y creo que al fin y al cabo, aunque tengamos ya bastante entre todos claros cuáles son los objetivos, creo que las formas de llegar a ellos, los medios para llegar a ellos, pueden mejorarse, al menos desde mi punto de vista. Y nada más, muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias a todos. Contamos ahora con, bueno, hasta menos 20. Tenemos 25 minutos para el debate. Entonces, las personas que queráis intervenir, vais pidiendo la palabra, os presentáis antes de iniciar vuestra intervención y nos decís a quién queréis que os conteste. Vale. Si os parece, vais preguntando y responderán al final. O por grupos, de acuerdo. Vale, aquí hay una palabra y ahí atrás hay otra. Hola, yo soy José María Herreros, del Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía de ATAC Madrid. Y más que una pregunta, quería hacer una aclaración. Alberto Garzón ha sido presentado como miembro de ATAC. Eduardo ha sido presentado como miembro de ATAC y eso puede llevar a alguna confusión sobre la postura de ATAC ante la renta básica. Alberto es miembro del Consejo Científico... Eduardo es miembro del Consejo Científico de ATAC. Y en
En el Consejo Científico hay personas que defienden la renta básica, como por ejemplo Daniel Raventós, y personas que no la defienden, pero que se presente en un simposio como ATAC y haga una defensa del trabajo garantizado, que es una cosa que en la que ATAC no se ha pronunciado aún, pues solamente quería aclarar que ATAC, de la misma forma que como organización no se ha pronunciado a favor de la renta básica, por eso siempre que hablamos desde ATAC de la renta básica lo hacemos desde el Observatorio de Renta Básica de ATAC. Entonces, solamente quería aclararlo, que ATAC, desde luego, como organización, no defiende desde luego el trabajo garantizado. Pues, y pudiera parecer que Eduardo ha hablado en nombre de ATAC porque ha sido presentado como tal. Solamente quería aclarar eso. Pues entonces soy yo la que me tengo que disculpar porque la introducción que he hecho pues ha podido dar a error. Entonces creo que está suficientemente aclarado. Gracias. Me llamo Enric Montesa, soy un economista de la calle. Entonces, desde hace unos 2 años o así, vengo siguiendo la polémica de Eduardo Garzón, que es un gran polemista, y yo creo que no ha quedado nada claro lo que tú entiendes como trabajo garantizado, pero el día 14 de septiembre del año pasado, en Valencia vino Warren Mosler y tuve la ocasión, cuando acabó la conferencia, de decirle: Warren, por favor, ¿me puedes explicar lo que es el job, o sea, guarantee job, y job al castellano se traduce como empleo, porque work sería trabajo? Entonces, le expliqué la polémica y me dijo: no. En ningún momento el job, el guarantee job, es para dar empleo a los 50 millones de pobres de solemnidad que hay en Estados Unidos con los vales de comida, y desde luego en ningún momento para un país como España, que tiene 4,5 millones, 5 millones de parados, yo nunca he pensado en eso. Yo he pensado siempre en, y además lo podría leer porque está aquí, el tipo de empleo garantizado en el cual Warren Mosler me dijo que él estaba pensando, era que en Estados Unidos hay gente que vive sin posibilidad de ducharse, que huele muy mal, me lo dijo palabras tal cuales, que no tiene vivienda y vive en unas condiciones de exclusión tan absoluta, que él me dijo que el empleo garantizado era para esas personas, para poderlas, incorporar, incluirlas al mundo a través de un empleo garantizado que les permitiese tener ropa limpia, ducha y algunas condiciones de techo, pero que jamás había pensado en una utilización del concepto de empleo garantizado para gente de clase media que no encuentra trabajo, y entonces que él siempre estaba pensando en un tipo de personas de un nivel muy bajo, sin estudios y, padeciendo la exclusión. Entonces yo creo que en ese tipo de discusiones, Eduardo, por una cuestión de honestidad, cuando hablas de trabajo garantizado, deberías de torear menos y deberías de, por favor, vincular lo que es la teoría monetaria moderna y las tesis que Warren Mosler y que Randall Wright están hablando de cómo se puede utilizar un sistema monetario distinto y soberano para poder, tener los recursos necesarios y hacer que esas personas que están absolutamente excluidas puedan ser incluidas socialmente, pero para nada, como una forma de polemizar con algo que es completamente distinto, que es la renta básica. No sé si hay alguna palabra más, sí. ¿Alguno más? Ah, sí. Bueno, sí, soy Miquel Isasi del grupo de Renta Básica de Podemos y también apoderado de juntas. Yo creo que tenemos que elegir, cuando hablamos de la renta básica condicional, lo que planteaba Garzón era el surfista que no iba a trabajar las 2 o 3 horas, ¿no? Yo creo que tenemos que elegir entre un ejército de burócratas que controle, no al surfista fundamentalmente, sino que controle a los porcentajes de la población, que es... Sí, creo que tenemos que elegir entre si una persona tiene derecho o no tiene derecho, es decir, si tiene que andar buscando un trabajo. Entonces yo creo que sigue con la concepción del burócrata que va a decidir: tú no tienes derecho a cobrar la renta básica porque lo que haces no me parece útil.
Y yo creo que la incondicionalidad lo que significa fundamentalmente es que yo no voy a elegir en qué vas a dedicar tu tiempo libre, porque eso es una opción que en el voluntariado además nos llevaría a un montón de conflictos, que es no todo el trabajo voluntario es útil en esa medida. Yo creo que la única forma hoy para acabar con la pobreza sigue siendo la renta básica, y lo demás es seguir aumentando un tipo de control que yo creo que no beneficia a acabar con las desigualdades sociales. Gracias. Hola, buenos días. Soy Emilio González, de la red Renta Básica, bueno, del grupo de trabajo de Renta Básica de Podemos. Entonces, yo quería plantearos una cosa. Visto los problemas que conllevan compaginar que todo el mundo esté empleada o que se condene a una gran parte de la población a vivir subsidiada, y como habéis comentado antes, que todavía falta por ingresar en el club de poblaciones tan importantes como India o África, ¿no sería bueno empezar a plantearse que este planeta no es suficiente para 7.000 millones de personas? Que, ojo, no nos equivoquemos, no solo quieren comer 3 veces al día, sino que quieren vivir como nosotras. Y no hemos de olvidar que si nosotras podemos vivir como vivimos, es lisa y llanamente porque les estamos esquilmando sus recursos sin que la inmensa mayoría de ellas disfruten de lo que existe en sus países. Estamos haciendo lo que hicieron los blancos con los indios americanos. Les recluimos en reservas que no eran más que páramos yermos, pero cuando se encontró oro, uranio, petróleo, etcétera, recursos naturales, se los expropiaron igual. Muchas gracias. Hola, me llamo Fernando Mahmoud y represento al Círculo de Ruzafa de Valencia. El mejor trabajo garantizado es la renta básica universal. Solamente quería decir eso. Hola, yo soy Monse, jubilada de Bilbao, y también estoy en Podemos. Pero lo que estoy totalmente de acuerdo con las dos personas, no lo sé los nombres ahora, los dos intervenientes primeros, los dos ponentes, totalmente de acuerdo, y además han hablado tan claro y tan limpio de cómo se puede conseguir, de cómo realmente todo lo que han expuesto, estoy totalmente de acuerdo. Yo lo siento, pero no estoy de acuerdo con lo que estás planteando, porque no le das derecho a la gente a vivir o a hacer su vida como la que quiera. Que yo sí quiero eso para la gente. Soy Ángela Valde, un jubilado del sindicalismo, y quería hacer un comentario sobre el tema. Bueno, quería hacer un comentario de perspectiva sobre el tema de la financiación, de cómo se está planteando el tema de la financiación. El trabajo que se ha hecho es extraordinario, muy bueno, y responde muy bien a quienes achacan a la idea de la renta básica su inviabilidad económica. Ahora bien, esa es la mejor manera de defender la idea de la renta básica, definiendo su viabilidad económica. Yo creo que la renta básica no solo es una necesidad imperiosa para combatir el desempleo y la pobreza, es también una alternativa, sino una alternativa anticapitalista, porque no pretende acabar con los mercados o con la propiedad privada, sí lo es en cuanto a la idea básica del capitalismo, que es que haya gente obligada a vender la fuerza de trabajo para obtener recursos, y su otra cara, que haya gente que se enriquezca a base del trabajo de la gente. Por tanto, para mí la renta básica es una idea de un modelo social diferente. Y para eso no hay que demostrar que es financiable. Existen recursos en la sociedad, eso lo sabe todo el mundo, por tanto lo que se trata es de obtener esos recursos y dedicarlos a ello. La otra manera dejaría un poco cojo la defensa, puesto que cualquier otra reivindicación que fuera mejorando
el estado de bienestar, estaría obligado a definir cómo se financia e ir incrementando supuestamente esos volúmenes de fiscalidad, cuando en realidad la fiscalidad hay que contemplarla de una manera global, tratando de que los recursos se repartan adecuadamente para esa nueva sociedad. Vale, tenemos aquí otra palabra y por aquí otra. Por aquí otra. Buenos días, me llamo Rafael, soy de una fundación, de un Ateneo de Mallorca que trabajamos el tema de renta básica y últimamente estamos intentando hacer un grupo con otras organizaciones y personas que se interesadas en el tema. Dudaba si plantear el tema que voy a plantear muy brevemente en la mesa de mañana o en la de hoy, o en la de ahora, pero creo que encaja mejor en esta. Aparte de lo que se ha planteado desde esta parte del mundo, la idea de renta básica como garantía de ciudadanía y de libertad radical. Y pongo un ejemplo. No solo, Luis, es el problema de los trabajos de mierda. Si os invito a que repaséis las últimas destinados a perseguir los delitos contra los derechos de los trabajadores, los que son de policía, no los que son de inspección de trabajo, ¿no?, van en aumento. Van en aumento los casos detectados, es decir, con menos recursos humanos, financieros y técnicos. Y crecen exponencialmente, ¿no?, estos casos en la medida que crece la terciarización de los mercados de trabajo por regiones o incluso por ciudades. No tengo los datos de Barcelona en la medida de... Bueno, yo creo que eso denota que hay que incorporarlo a este discurso, ¿no? Es decir, que lo que quiero decir, por si alguien no me ha entendido, es que los casos de explotación laboral detectada por la policía, insisto, no por las inspecciones de trabajo, va en aumento y se da mucho en la medida que aumenta la terciarización y la turistización de algunas zonas de España y de Europa, ¿no? Diría yo, aunque no tenga nada. Me parece que es fundamental introducir en el discurso, ¿no? Y bueno, si ya tenemos, ¿no?, soluciones, entre comillas, contra las dificultades, ¿no?, a la financiación, pero es que si no la tuviéramos, la tendríamos que seguir buscando porque, insisto, la libertad. Y ya no me meto, es decir, en los temas constitucionales y en estas bobadas, ¿no?, de que no sé cuántas constituciones, ¿no?, nos garantizan, ¿no?, ¿verdad?, ¿no?, el derecho a elegir profesión, a elegir, ¿no?, trabajo y tal. Por lo tanto, creo que, bueno, pues eso, ¿no?, es decir, el introducir el concepto de que garantice, ¿no?, la libertad de forma radical, ¿no?, es decir, a la gente. Dicho de otra manera, compañeros y compañeras, cada día que pasa tenemos más gente no trabajando en trabajos de mierda, sino trabajando bajo condiciones de semi o esclavitud total. Y eso es lo que hay que denunciar y hay que decir. Muchas gracias. Tenemos un par de palabras más pedidas y, si os parece, les vamos a dar que intervenís vosotros dos y que empiecen a contestar. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho alguien ya, que hoy en día hay recursos suficientes para garantizar una renta básica, no ya a ciertos países, sino a la población mundial. De hecho, en los últimos 40 años, los bienes por persona se han duplicado. Pero bueno, ateniéndonos a los condicionamientos inhumanos que nos impone este sistema, quería hacerle una pregunta a Jordi Arcarons, ¿no? Vosotros contempláis la financiación de la renta básica incondicional, sobre todo a través de un aumento de la fiscalidad hasta el 49%. Pero yo quiero preguntarte, ¿no hay otras vías de financiación de la renta básica? Por ejemplo, tasas sobre hidrocarburos, tasas sobre el carbono, lucha contra la evasión fiscal, reducción de otras partidas presupuestarias del Estado como el armamentismo, etcétera, etcétera. Eso quería que me... Porque yo siempre he oído hablar de la fiscalidad, pero creo que también debe haber otras formas, ¿no? Ya está.
Ay, perdón, no me he presentado. Soy Ángel Bravo, del colectivo Humanistas por la Renta Básica Universal. Vale. Tenemos aquí otra y parece ser que una más y cerramos. Soy Ángel Arregui, o John Arregui, como queráis. Estoy jubilado y he trabajado en Ikerlan, en el Centro de Investigación de Ikerlan. A propósito de que los trabajos de gran valor técnico van a ir subiendo, hay que aclarar que ya hace 20 años, antes de jubilarme, ya había robots que buscaban ellos mismos el camino y buscaban el camino muy bien. Puedo decir que, por ejemplo, un automatismo, en ese caso de control de una zona de semáforos, mejoraba en un 28% y a lo que nosotros hacíamos o intentábamos hacer manualmente. Simplemente haciéndolo que fuese el sistema automático el que mejorase los tiempos. Quiero decir con esto, y teniendo en cuenta que Google y otras empresas ya están en los grandes datos, pero independientemente de los grandes datos, también en los pequeños está todo automatizándose, podemos decir que las intervenciones quirúrgicas van a ser cada vez más robóticas. Otra cosa es que esto va a quitar muchos trabajos de ese tipo, de especialización. Hombre, pero de todas formas siempre hay un entrenador. El entrenador de fútbol nunca mete goles, pero anima. No enseña a jugar, porque creo que a Cristiano ni a Messi les enseñan a jugar nadie. Pero es un animador. Es ahí donde hay grandes trabajos, que son todos esos trabajos que habéis dicho que no son trabajos, o sea, que no son empleos. Pero yo considero que esos deben de ser considerados tan empleos como el trabajo clásico. En ese sentido, entiendo que la renta básica tiene que ser la mitad del salario mínimo. Hombre, dicho así, suena muy mal. Bueno, que el salario mínimo tiene que ser el doble que la renta mínima, que la renta básica. En esa renta básica, efectivamente, tiene que estar cubierto las necesidades materiales y tiene que haber un mínimo de necesidades formativas, de ocio, estaba hablando, por ejemplo, y que tiene que tener una televisión o una red o posibilidades. Bueno, pues no tendrá que tener de 30 gigas, pero que tenga de uno o que tenga de lo que sea técnicamente aceptable. Por otra parte, una vez de eso, voy a comentar que la financiación yo la veo más con otro tema, como puede ser por el IVA, sin subirlo, pero creo que eso es más propio de mañana y por lo tanto voy a cortar. Vale. Muchas gracias. Eskerrik asko. Azkeneko hitza. Soy Ignacio Funes, sindicalista de SK. Es una pregunta muy corta, no es una reflexión. Nosotros en los debates que hemos tenido con delegados y delegadas para tratar este tema, hay una idea muy intuitiva de delegados y delegadas que trabajan en empresas medianas y pequeñas que nos plantean una pega y que creo que podía ser de interés comentar. Lluís ha comentado que puede funcionar como una caja de resistencia gratuita para los sindicatos. Sin embargo, la visión de compañeros y compañeras del sindicato es que
podía ser, y con la cultura industrial y laboral que existe en nuestro país, un fomento de la economía sumergida y de los trabajos de mierda. Es decir, si yo ya tengo garantizado una renta de 600 y pico, podría aceptar con facilidad determinados trabajos de mierda, en parte en economía sumergida o en parte no sumergida, que mejore esa cantidad, porque me parece insuficiente, pero bueno, lo acepto, y que hubiese mucha clase empresarial que jugase con la renta básica para bajar salarios. Vale. Vais tomando la palabra como os parezca, y aunque nos quitemos un ratito al descanso, creo que merece la pena contestar. Bueno, me sabe mal por Alberto, ¿eh? Nada, pero voy a comentar un par de cosas, aparte de responder alguna pregunta, porque creo que Alberto tiene que responder algunas y Jordi también. Eduardo. Están rebautizando. Estamos ahí. Una y otra vez. Yo también. A ver, sobre el tema este que ha sacado Eduardo, sobre el tema de si se puede sustituir una renta básica por bienes colectivos, ¿no? O sea, alimentación colectiva, vivienda colectiva, suministros colectivos. Bueno, vamos a ver. Está claro que el problema de la vivienda es un problema muy grave, al menos donde yo vivo en Barcelona, está claro, ¿no? Y que no es lo mismo la situación de una persona que tiene la casa pagada que tiene que pagar la hipoteca o que tiene que pagar un alquiler. Entonces, es posible que haya que dar una ayuda específica para el acceso a la vivienda y que una renta básica o una renta garantizada o cualquier tipo de rentas pues puede generar situaciones de inequidad en función de la situación en la cual está la persona delante de la vivienda. Pero esto es una política de vivienda, o sea, claramente. O sea, lo que hay que hacer es una política de vivienda que permita que haya un nivel de accesibilidad. Otra cosa es que también podamos incentivar a través de la renta básica, y esto podríamos mirar opciones. Por ejemplo, en Barcelona estamos considerando pues que en un proyecto que tenemos de renta garantizada para los ciudadanos pobres, ¿no? En este caso no es una renta básica, pues de pagar parte de esta renta en moneda social, en economía de proximidad, ¿no? En las tiendas del barrio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que por lo tanto esto genere pues un mayor impacto, ¿no? Y un mayor, ¿no? Creación de riqueza en el propio territorio. Lo que ya está en menos de acuerdo es en esta idea de que una renta básica es individual y por lo tanto esto lo que hace es generar un sentimiento de egoísmo, de individualización, ¿no? A ver, es que yo creo que lo primero que tienes que garantizar a la gente es que tenga la libertad de elegir. O sea, es que es un tema básico de la condición humana, ¿no? Solo desde la libertad tú puedes decidir luego implicarte en la colectividad, no al revés. O sea, la colectividad no te puede obligar a ti a participar, ¿no? En lo que a ti no te apetece, ¿no? Entonces, esto es un evento clásico que además es que lo veo el otro día, estaba en el Parlamento de Cataluña explicando esto. O sea, el encarnizamiento que tienen las administraciones públicas con los pobres, esto no lo tienen con los ricos. O sea, a los ricos no les obligan a nada y en cambio a los pobres les queremos obligar a que hagan de todo, ¿no? A que hagan cursos de formación, a que vayan a la oficina de empleo cada 2 horas, a que se pongan a cavar zanjas, a que, bueno, es que, no sé, es que no lo entiendo, no entiendo esta manía de dividir a los pobres con los ricos. O sea, lo que se trata de la renta básica es que la gente pueda escoger, ¿no? O de que, ¿no? O como ha salido algunos ejemplos, ¿no? Ahí en el ayuntamiento donde trabajo ahora, ¿no? Hay un especialista en temas de sin techo, ¿no? Y decía, hostia, es que a una madre le criticaban que le habían dado dinero y se lo había gastado en una chocolatina para su hija, ¿no? O el otro día, que estamos dando una ayuda para familias que tienen hijos, ¿no?
las cajeras de un supermercado se quejaban de que habían ido las madres con la tarjeta que les habíamos dado y estaban comprando cosmética, ¿no? O estaban comprando bebidas alcohólicas, ¿no? O sea, ya estábamos llegando a un nivel de intrusión, ¿no? En donde nosotros hemos de decidir en dónde la gente se tiene que gastar el dinero, ¿no? Y esto, creo que esto no puede ser, ¿no? O sea, además de que sea estigmatizante, además de que sea digamos, intrusivo, ¿no? Al máximo. O sea, la renta básica lo que hace es evitar esta lucha, ¿no? Esto lo decía, creo que era Íñigo Errejón, ¿no? De los últimos contra los penúltimos, ¿no? De las cajeras del supermercado que ganan 800 euros contra los pobres a los cuales les damos una renta mínima para que puedan sobrevivir. Entonces se piensan que los otros son unos vagos que se están beneficiando de mis impuestos. Coño, que esto con una renta básica nos lo cargamos, porque tú, cajera, también vas a cobrar esta renta básica, ¿no? Y si te da la gana quedarte como la otra, te quedas, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un tema peligroso, ¿no? O sea, sí estoy a favor, ¿no? de intentar que a través de la renta básica pues se favorezca otro tipo de economía. Ahora, tanto como irles reduciendo el margen de libertad, yo creo que esto no va a ir en contra, ¿no? De la propia... Es pensar, es tener un grado de desconfianza muy alto en el ser humano, ¿no? Es como romper, ¿no? la participación, ¿no? Respecto a lo del salario mínimo, bueno, estoy de acuerdo, o sea, hay que subir el salario mínimo, no hay que reducir la renta básica a la mitad del salario mínimo. Tenemos un salario mínimo de mierda también, o sea, ya lo sabemos. Sé que en el País Vasco ahora hay ¿no? Empieza a pedirse, ¿no? Un salario mínimo de 1.200 euros, creo. En Barcelona también estamos en 1.000 euros, no tenemos tanto dinero, pero digamos que está claro que hay que retribuir más a la gente que trabaja que a la que no trabaja, pero siempre garantizando estas condiciones mínimas, ¿no? de existencia para los que no pueden trabajar, ¿no? ¿Se me oye? Vale. Yo voy a hacer dos intervenciones contestando a dos cosas particulares que se han comentado. No sé si lo he hecho bien al presentarlo. He dicho, esta es una forma de financiar la renta básica basada en una reforma del IRPF. Si se ha entendido como que esa es la única forma de financiar, lo he hecho muy mal, porque es la que en estos momentos, estadísticamente, con datos reales de la economía, somos capaces de poder analizar. Bueno, aquí tenéis una transparencia que dice fuentes complementarias de financiación, lo cual querría decir que hay IRPF. El IRPF, tal como nosotros lo hemos analizado, creemos que es una buena forma de hacerlo, pero que evidentemente pues hay recorrido. El segundo punto yo creo que es muy importante, ¿no? Impuestos adicionales, transferencias financieras, ambientales, revisión del impuesto del patrimonio o creación de un impuesto sobre la riqueza. Sobre este último punto, la semana pasada o hace 15 días hubo un cierto encuentro en Barcelona donde participaron partidos políticos, etcétera, y recuerdo una intervención de Ana Gabriel diciendo si se creara un impuesto sobre las grandes riquezas a raíz de algunos de los estudios que habían salido o informes sobre grandes fortunas que habían en Cataluña, etcétera, decía, si hubiéramos grabado estas grandes fortunas, probablemente no hubiéramos tenido que hacer ninguna rebaja en el estado del bienestar que se ha hecho en los años de la crisis, ¿no? Por lo tanto, seguro que hay fuentes de financiación alternativas, sobre todo complementarias. Pero entendemos que como renta básica universal
la forma idónea para financiarla es un impuesto universal a todas las personas. Y ese impuesto es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, tal como se entiende. A raíz de esto mismo, un comentario sobre lo que ha hecho o lo que ha dicho antes Eduardo Garzón. Él decía, ¿esto qué quiere decir? ¿Que todo el mundo tendrá que hacer su declaración de la renta? Hombre, es que hoy todo el mundo ya hace su declaración de la renta. Si no la hace todo el mundo, la hace la persona que está al cargo de un hogar fiscal y tiene la obligación de declarar. Por lo tanto, no es que hagamos más complicado el sistema fiscal. Lo que sí hacemos, como he tratado de explicar anteriormente, es simplificarlo al máximo, de forma que aquí no introduciríamos elementos perturbadores al respecto. Y hay otra intervención que no he acabado muy bien de entender, pero supongo que intuyo. Se decía, también un poco a la línea de que solo la fiscalidad, y esto es algo que ya está un poco superado, porque la propia idea de la renta básica ya nos lleva a que seguro que habrá recursos para financiar, etc. Hombre, quizás sí, pero este ha sido una de los problemas que se ha planteado siempre la red renta básica y los promotores de la renta básica, ¿no? Es decir, que lo primero que teníamos que hacer, después de pasar el periodo de que la idea era una idea que estaba fundamentada, que filosóficamente era correcta, etcétera, luego había que llevarla a la práctica y de alguna manera justificar pues, que era algo viable y que podíamos implementar. Y por lo tanto, una preocupación por nuestra parte ha sido que debía de haber un modelo de financiación que demostrara que efectivamente una renta básica es posible en las condiciones que nosotros la proponemos. Es decir, que pueda otorgar una cantidad que garantice las condiciones materiales de la existencia de las personas. Por tanto, eso sería un poco, o sea, a la línea de lo que ha ido apareciendo. Eduardo ha hecho algunos otros comentarios, pero probablemente igual luego tenemos oportunidad de debatirlos un poco más. Vale, yo también muy rápido para no quitar tiempo más tiempo al descanso. Sobre lo de Warren Mosler, es que yo no he hablado en boca de Warren Mosler, ni Warren Mosler está dentro de mí. Es decir, igual que la renta básica universal, hay muchas visiones y en Madrid hay un colectivo importante que propone una de 400 euros. En el caso del trabajo garantizado ocurre igual, hay gente con interpretaciones muy diferentes. La que yo he defendido no ha sido la de Warren Mosler, ha sido la que tengo yo, y me has acusado de falta de honestidad cuando yo en realidad lo he escrito y lo he contado en multitud de ocasiones, tal y como lo he contado hoy aquí. Hoy no he toreado ni he ocultado ningún argumento perverso, en absoluto. Yo simplemente he expuesto mi visión totalmente sin problema, lo he hecho sin problema, totalmente honesto, he sido en mi exposición y aquí la acusación de falta de honestidad creo que está carente de sentido, simplemente porque has utilizado la visión de Warren Mosler, que ni siquiera la conozco en profundidad, pero que no es la mía. En cualquier caso, el tema crucial que más se ha tocado es el de la libertad, ¿no? Por eso yo decía antes que a mí me preocupaba eso. Claro que tenemos que tener libertad, pero a ver, la libertad, ¿cuál es? ¿La del sentido positivo, la del sentido negativo? Porque también tendríamos que tener en cuenta que libertad para una persona en un mundo, que es que esto es la clave, en un mundo en el que estamos, en un sistema económico capitalista, una sociedad de la imagen, del consumo, de los trabajos de mierda, de las compras de mierda, donde nos invitan y empujan a consumir en lo más inútil de este mundo, a preocuparnos por la imagen, a preocuparnos por cosas de verdad totalmente superficiales, en los que no se nos inoculan principios ni mensajes que nos ayuden o nos inoculen la preocupación por la sostenibilidad medioambiental, por poner solo un ejemplo, sí creo que es un riesgo muy grande una renta básica universal per se. Es decir, no es que desconfíe del ser humano, desconfío del sistema en el que el ser humano vive y convive con sus ciudadanos. Porque lo que no puede ocurrir es que nosotros digamos, venga, una renta básica para todo el mundo, ¿y qué pasa? Y no digamos nada más. Ese es el problema, eso es lo que yo digo, que debe ir acompañado con una serie de politización, de mecanismos de politización y concienciación de la gente. Cazar, hoy sí se dedica al toreo.
pero pensarlo en otros términos. Y si se dedica, yo qué sé, a hacer algo que en absoluto redunde en beneficio de la comunidad, ¿por qué? Solo una persona haya nacido y va a vivir solo para esa persona. Y a los que tienen necesidades y preocupaciones porque han nacido con una discapacidad física, o porque han nacido bebés y tienen que ser cuidados para poder sobrevivir, o porque son ancianos, o porque hay fauna y flora totalmente desprotegida por nuestro sistema aniquilador de recursos y de especies, pues a mí me parece que todo el mundo tendríamos que tener un compromiso, que insisto, que no son 8 horas al día, que si estamos trabajando 1, 2, 3, incluso si trabajamos 8, nos quedan muchas más para tener una libertad, pero pensar en que tengamos 4, 3, 2 horas al día para trabajar en trabajos que de verdad nos comprometen a todo el mundo. Entonces, en esa situación no se nos puede acusar a los que tengamos una visión parecida a la mía de que no estamos dando libertad a la gente. 2 o 3 años, horas al día de trabajo que redunde en beneficio social, ecológico, cultural, etcétera, etcétera, y el resto, tiempo libre para lo que quieras. Lo único es la perspectiva, insisto, ligada a la idea de politizar y de concienciar a la gente en un mundo extremadamente politizado hacia el consumismo, hacia la sociedad de la imagen. Es que si no compensamos de alguna forma eso, la renta básica universal es neutral, es neutral. Y dices, venga, la gente, ¿verdad? No te vas a morir de hambre, pero vas a ser consustancial a la lógica en la que hoy día estamos inmersos, ¿no? Por lo tanto, yo sí creo que es un riesgo en ese sentido. No me extiendo más, solo una cosilla que es lo último, ¿no? Que creo que ha salido por ahí, o a no ser que lo haya malinterpretado yo. Una renta garantizada o mínima no tiene por qué ser como las que hoy día hay, que son evidentemente humillantes para la persona que lo recibe. Pueden ser configuradas de otra forma. Por ejemplo, una persona no tiene por qué ir a decir, oye, soy pobre, dame la ayuda, sino que en su propia declaración de IRPF, si está por debajo de un nivel establecido, se le compra. No tiene necesidad de ir a demostrar que es pobre, nadie se va a enterar que la está recibiendo, etcétera, etcétera. Eso a mí me parece que no es exclusivo de la renta básica universal, sino que es un elemento de configuración de la renta cualquiera que ideemos. Bueno. Muchas gracias a todos por vuestras intervenciones, muchas gracias a los ponentes por sus aportaciones. 15 minutos para el descanso.